De Cristo, amados hermanos, damos gracias a Dios una vez más por permitirnos seguir compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Y el día de hoy vamos a abordar un tema acerca de qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad. Y bien, vamos a partir de la carta a los Romanos en el capítulo 1. La carta a los Romanos capítulo 1, capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante. Dice, en el nombre del Señor Jesús, porque manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos o se hicieron necios. Y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en los deseos de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por tanto, Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias o en sus deseos, los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Vemos entonces que esto de la homosexualidad no es nada nuevo. Desde tiempos antiguos había este gravísimo pecado y dice la Escritura que se entregaban las mujeres, mudaron o cambiaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza que Dios dio a la mujer y al hombre. Y del mismo modo también los hombres dejando también o se encendieron en sus deseos, dejaron el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus deseos los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres. La Biblia habla entonces de este pecado como algo reprobado, como algo que Dios abomina. Desde el Antiguo Testamento el Señor le dijo al pueblo de Israel allá en el libro de Deuteronomio capítulo 23. Libro de Deuteronomio capítulo 23, dice ahí la Escritura en el versículo 17, dice la palabra de Dios: no habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomítico, o no habrá, como dice la versión 60, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No haya sodomita de entre los hijos de Israel. Algo que Dios no aprobaba. Dios no quería que hubiera sodomitas en el pueblo de Israel. Dios lo habló muy claro y lo reprobó desde el Antiguo Testamento. Dice también la Escritura en segundo libro de Reyes, capítulo 23, las buenas acciones que hizo el rey Josías. Dice en el versículo, voy a leer el versículo 6 y 7, hizo también sacar el bosque fuera de la casa del Señor
fuera de Jerusalén al torrente de Cedrón, y quemólo en el torrente de Cedrón, y tornólo en polvo, y echó el polvo de él sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa del Señor, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. Derribó las casas de los sodomitas, algo que este rey Josías, en su buena función, no permitió que hubiere en el pueblo de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vemos también en Deuteronomio capítulo 22, volviendo a Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, dice ahí la escritura: no vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. No vestirá la mujer un hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Ese solo hecho era y es abominación al Señor cualquiera que esto hace. No se diga que el hombre, ¿verdad?, se maquille, trate de vestir, o lo que le llaman transvesti, de usar un atuendo como para parecer mujer, o viceversa, la mujer para parecer hombre. Eso dice la Biblia que es abominación delante de Dios. Vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Había en la iglesia, o en el tiempo de la iglesia primitiva, quienes habían andado en este tipo de pecados, como afeminados o que se echaban con varones. Sin embargo, el versículo 11 dice: y esto erais algunos, no todos, pero algunos de ellos habían andado no solamente en fornicación y en adulterio, sino habían andado como afeminados y se habían echado con varones, practicando la homosexualidad. Sin embargo, la misericordia de Dios y el perdón llega para cambiar, para transformar nuestras vidas de esos pecados, para cambiar en una forma rotunda, en una forma radical, nuestro comportamiento pecaminoso, ahora a vivir en una vida santa y agradable delante de Dios. Dios nos ha lavado, nos ha santificado, incluyendo a los que andaban en ese tipo de pecados, y nos ha justificado para ya no vivir más en ese tipo de pecado, sino para ser nueva criatura. Como dice ahí la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, un texto muy conocido. Dice ahí la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Hay algún tipo de enseñanza, de doctrina que dice que Dios
te recibe y te ama tal y como eres. Y eso no motiva a cambiar, sino que motiva a seguir igual, a seguir en los mismos pecados y sentirse ser amado por Dios. Pero no, déjeme decirle que Dios abomina ese tipo de prácticas y Dios dijo a través de uno de sus profetas, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No es posible que andemos junto con el Señor si no estamos de acuerdo. No podemos comunicar con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes más bien debemos redarguirlas, como dice ahí la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Sigue diciendo el versículo 10 y 11, aprobando lo que es agradable al Señor. Hay que aprobar lo que es agradable al Señor. Esto nos da a entender que hay que desaprobar y hay que decirlo y hay que redarguirlo también lo que no es agradable al Señor. Versículo 11 dice, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien, ¿qué debemos de hacer? Antes bien, redarguidlas. Tenemos que redarguir ese tipo de conductas de pecado, de homosexualidad o de lesbianismo y otro tipo de pecados que hoy en día se dan. Tenemos que redarguirlas. Como Juan el Bautista lo hacía ante Herodes, siendo él un gobernante, Juan el Bautista no se detenía, sino que redarguía ese tipo de pecados, ese tipo de conductas pecaminosas. Mateo capítulo 14, vemos ahí en el versículo 1, dice la escritura, vamos a leer al versículo 5. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obran en él, porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel, y por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y quería matarle, mas temía al pueblo porque le tenían como a profeta. Sin embargo, logró tristemente su objetivo este hombre, pues más adelante dice que la hija de Herodías danzó, y como agradó, voy a leerlo como dice el texto, versículo 6, mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por lo que estaban y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese, y enviando degolló a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Bien, esa intención de matarle era porque Juan el Bautista le redarguía, le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Qué importante que nosotros no temamos ante las amenazas. No debemos de temer a la represión que hacen en contra de la predicación del Evangelio. Debemos de seguir redarguyendo, debemos de seguir dando a conocer la verdad, aunque las autoridades estén en contra de esta verdad que tiene que ser proclamada. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, dice ahí la escritura en el versículo 1, del versículo 1 al 4, dice la escritura, requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos
en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nosotros no debemos de consentir a lo que la gente quiera oír. Hay un tipo de predicación o de mensaje que se proclama hoy en día diciéndole a la gente que Dios te ama así como eres. Dios te ama así como estás viviendo y no necesitas cambiar. Entonces, ¿para qué sería el arrepentimiento? El arrepentimiento nos habla de un cambio de vida, de un cambio de comportamiento, de una manera diferente de vivir. Debe de haber un cambio, debe de haber una transformación. Y por eso debemos seguir predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, seguir redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina. Es algo que no dejó de hacer Juan el Bautista, aunque por ello le causó la vida, le mataron degollándole por decir la verdad. Y no es el único, los apóstoles, los discípulos también fueron muertos en su mayoría por predicar la verdad. Y la Biblia nos dice a nosotros que por nada nos intimidemos, es decir, que no nos acobardemos, sino que sigamos predicando el evangelio, según dice 1 Corintios 16, versículo 13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bien, y alguien dirá, bueno, es que hay que tener amor, hay que tener compasión. Créame que tener amor es denunciar a la gente su pecado y que se tiene que arrepentir. Por eso el Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? A todos los que amo. Y porque los amo, dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si nosotros decimos amar a la gente y sabemos que si la gente no se arrepiente y cambia, va a un lugar de condenación, entonces porque les amamos, debemos denunciar su pecado, debemos decirles que se arrepientan de su conducta, de su vana manera de vivir. Bien, tenemos en nuestros días tiempos difíciles. La Biblia dice, el Señor mismo lo dijo en Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. La maldad se ha multiplicado en extremo, tanto que Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 5, nos dice de cómo estaríamos viviendo estos últimos tiempos. Capítulo 5, versículo 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, un ay de lamento, un ay de dolor, aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tristemente, entonces tenemos que la sociedad hoy en día a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Sin embargo, nosotros debemos de seguir predicando la verdad, aunque tengamos oposición aún por parte del mismo gobierno, debemos de instar, debemos de seguir predicando la verdad. Bien, quiero
hacer conciencia de cómo la sociedad, el matrimonio se ha deteriorado en gran manera. Vamos a ver algunas anotaciones que hice acerca de el origen del término género. Hoy en día se habla mucho de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? El médico John Money aseguraba que es posible que los bebés tuvieran un sexo neutral al nacer, un sexo indefinido que se puede cambiar en el desarrollo de su vida. Y este hombre, como un experto o supuestamente experto de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos, creó una teoría acerca del género, que es el primer hombre que inventó esa palabra de género, no en el sentido gramatical. Sabemos que usamos la palabra género para designar las palabras en género masculino o género femenino. Este hombre inventó una ideología de género y surgió, su ideología la quiso apoyar en un par de gemelos o en unos gemelos que nacieron en Canadá y estos niños los circuncidaron, pero usaron un método eléctrico. Uno de ellos, de los gemelos, tuvo un accidente que se le quemó sus partes genitales, siendo los dos varones, y recurrieron los padres de este niño para hacer posible que este niño se pudiera criar como una mujer. Acudieron a este doctor, John Money, y este niño, cuyo nombre original era Bruce Reimer, le hicieron una cirugía para ponerle su parte genital como si fuera de mujer, y luego lo estuvieron tratando con hormonas para que no le saliera vello facial, para que no se le enronqueciera la voz como un varón. Y es la teoría de este hombre, una teoría diabólica, decía que las personas nacen con un sexo neutro y que cada uno podía elegir lo que quisiera ser, sea mujer o sea hombre. Y este hombre tuvieron su experimentación con este niño, pero ¿cuál fue la sorpresa? Aunque yo no lo llamaría sorpresa, que este niño no respondió al método de este supuesto experto, sino que él odiaba jugar con muñecas, odiaba vestirse como niña. En él estaba la naturaleza de un hombre, él era un hombre. Y él se resistió a ser mujer, pese a que el tratamiento del tal médico estaba inducido a que él se desenvolviera y se desarrollara como mujer. Finalmente, este joven, ya siendo un joven, le dijeron la verdad, lo que habían hecho, y él decidió volverse a hacer una cirugía para poder tener genitales de varón como él era. Pero esto trajo una gran confusión a su vida. Este joven se casó, su matrimonio duró solamente 2 años. Su hermano se suicidó por aquel trauma que le dejó aquella infancia de tener un hermano y de insistir con él de que él era mujer.
A los 2 años después, también este niño que después lo llamaron, en lugar de Bruce, lo llamaron Brenda, aún cambiaron su registro civil como Brenda. Bueno, después él se cambió su nombre a David. Finalmente, en el año 2004 también se suicidó y en eso terminó la supuesta experimentación de este llamado experto. Después surge una mujer llamada Simone de Beauvoir. Esta mujer empezó a declarar y hablar del feminismo de género. Empezó a hablar de que no existía en realidad el matrimonio y que la mujer podía ser hombre si así lo prefería y el hombre podía ser mujer si él así lo quería. Vino entonces la ideología de género reforzada por todos estos hombres y mujeres, y a finales de los años 60 y comienzos de los años 70 nace en Estados Unidos el denominado feminismo de género, que buscaba eliminar la distinción entre los sexos. El término feminista de género fue acuñado por Christina Hoff Sommers en su libro ¿Quién se robó el feminismo?, para distinguirlo del feminismo de equidad. ¿Cuáles eran las diferencias entre el feminismo de equidad y el feminismo de género? El feminismo de equidad tenía como objetivo igualdad entre el hombre y la mujer, conseguir las cuotas de presencia social, política, económica que tienen los varones. Pero el feminismo de género, su objetivo era desaparecer la propia distinción entre el hombre y la mujer para liberarla de la opresión en la que está en su función de madre y educadora de los hijos. Y también su objetivo era que hubiera una sociedad sin clases de sexo. Ese es el feminismo de género. ¿Qué es el género? La definición por una mujer, Judith Butler, dice: ¿qué es el género? Según ella, el género es una reconstrucción cultural, por consiguiente, no es ni el resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. El género es una construcción radicalmente independiente del sexo. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino pueden o podían significar tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Eso es lo que dice la ideología de género. Viene una mujer prominente en el Congreso de los Estados Unidos, Bella Abzug. Ella dijo: el sentido del término género ha evolucionado, diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. ¿Escuchó usted bien? Según esta ideología, el término género, diferenciándose de la palabra sexo, es para expresar la realidad de que la situación y los roles o los papeles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. O sea que pueden cambiar como ellos quieran, supuestamente en esta ideología de género, cambiar de hombre a mujer o de mujer a hombre. Viene también una mujer llamada Shulamit Firestone, y esta mujer dice lo siguiente: la absoluta revolución sexual de clases, no solo a través
de la eliminación del privilegio masculino, sino también eliminando la distinción misma del sexo. ¿Escuchó usted bien? Quieren eliminar en su ideología de género la distinción misma del sexo, es decir, la distinción de este es hombre, esta es mujer. Sigue diciendo la ideología de esta mujer en relación al género: el absoluto control de la reproducción de la mujer, restaurando a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos, como también el control femenino de la fertilidad humana. Hablan del derecho al aborto, pero no hablan del derecho a la vida. Sigue diciendo la total liberación sexual, que incluye el derecho absoluto del individuo a tener relaciones sexuales con otros individuos sin importar, escuche bien, sin importar la edad, el número de personas, el estado civil o las relaciones familiares. Esto es incesto o el género. Está entre paréntesis la palabra incesto porque precisamente a eso se está refiriendo: tener relaciones sexuales con otros individuos sin que importe la edad. Ahí entra la pedofilia, sin que importe la edad, el número de personas, el estado civil o las relaciones familiares de género. Son horribles ideologías, y vemos a una sociedad que cada vez más está apoyando este tipo de ideologías. Bien, hacemos la pregunta: ¿cree usted que género es sinónimo de sexo? Pues según la ideología de género, género no es sinónimo de sexo. Para que no confundamos, el género, según la ideología de género, no es sinónimo de sexo. Dice: elementos constitutivos del género. No tiene ninguna relación con el sexo, lo confirman. No tiene ninguna relación con el sexo. Es una construcción cultural, social y de la raza humana. Esa construcción no tiene límites de ningún tipo, es decir, se realiza con autonomía absoluta. No hay límites, no hay reglas según esa ideología, y se realiza con autonomía absoluta. En algunos países o en algunos estados de la Unión Americana, por ejemplo, en el estado de Oregon, el joven a los 15 años ya es libre de decidir si quiere ser hombre o mujer. En Europa, por ejemplo, en Alemania, a los 16 años son libres de decidir si quieren ser hombre o mujer, inclusive de hacerse esa operación con la cual pretenden cambiar su identidad. Digo de esa manera porque ellos dicen cambiar de sexo, pero en realidad el cambio de sexo es algo que no se puede hacer ni se puede lograr con una operación, porque ya traemos por naturaleza los cromosomas de hombre o de mujer. Dice también, hablando de los elementos constitutivos del género, el género es tan decisivo que crea la propia naturaleza de todo individuo humano. Según esa ideología, es crear la propia naturaleza, es decir, mujer o hombre, de todo individuo humano. En Australia, por ejemplo, una mujer defensora de los derechos humanos y que proclaman la inclusión, es decir, no hacer discriminación social con los diferentes tipos de géneros o de orientaciones sexuales. Esta mujer, Catherine Branson, la presidenta de Human Rights Commission o Comisión de los Derechos Humanos, consiguió enumerar más de 20
géneros u orientaciones sexuales, de tal manera que ya en sus identificaciones tienen no una no una M de mujer y una H de hombre, no, sino que tienen 20 diferentes clasificaciones de géneros o de orientación sexual. Bueno, hay una nota que un hombre, Norrie May Welby, este hombre se operó a los 28 años, supuestamente para cambiar de sexo, pero como ya dije, es solamente para pretender cambiar la fisonomía, porque en realidad no pueden cambiar el sexo. Dios hizo al hombre varón y hembra, los creó, de esa manera los hizo. Bueno, este hombre australiano se cansó de ser también mujer, supuestamente, y finalmente prefirió ser neutro y pidió al Estado australiano de Nueva Gales del Sur enmendar sus documentos y le fue concedido en el 2010 para que fuera considerado como neutro. Hay otro hombre, otro joven alemán llamado Kim Petras, que a los 16 años se operó supuestamente para ser mujer, pero que en realidad, como ya dijimos, solo cambian la fisonomía, pues no dejarán de ser hombre como Dios los hizo, o de ser mujer como Dios los hizo. Y ha habido una alianza entre feministas de género y grupos de defensores de los homosexuales, para derribar la familia y abolir la maternidad. Su plan de acción se llama deconstruir. Quieren deconstruir el lenguaje, la familia y abolir la maternidad. Quieren también deconstruir la reproducción, la sexualidad, la educación, la religión y la cultura. No estamos hablando de algo que es una ideología solamente, sino que ya se está llevando a cabo en muchos países, en muchas leyes, están deconstruyendo la educación en los libros de texto, que ahora se enseñe a los niños el género en sus diferentes orientaciones sexuales, cambiar el significado de las palabras que se sustituyen, términos géneros específicos por palabras género neutrales. El término pareja sirve, según ellos, para todo. Ahora la ley está exigiendo que se refiera a su pareja, por si acaso en lugar de esposo tenga una mujer también como ella, que sea una lesbiana. O en el caso de un hombre, que no se refieran a su esposa por si acaso tiene como esposo a otro hombre. Entonces están tratando de deconstruir el lenguaje, cambiando el significado de las palabras que se sustituyen por palabras género neutrales o término pareja, que sirve para todos. Bien, estemos alertas como iglesia ante estas cosas, de construir la familia, según Alison Jagger, hasta las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas. La misma institución de las relaciones sexuales entre hombre y mujer, que desempeñan un rol bien definido, desaparecerá. La humanidad podrá por fin revertir a su sexualidad
es que pueden tener todo tipo de relaciones sexuales, incestos, con hombres, mujer con mujer, cualquier tipo de relación sexual. Es lo que pretenden deconstruir en la familia. En relación a deconstruir la familia, las feministas de género insisten en deconstrucción de la familia, no solo porque, según ellas, esclaviza a la mujer, sino porque condiciona socialmente a los hijos para que acepten la familia, el matrimonio y la maternidad como algo natural. Según Simone de Beauvoir, la mujer casada es esclava. La doctora Anna Smathor de la Universidad Británica considera que el embarazo y el parto son tan dolorosos, arriesgados y socialmente restrictivos para las mujeres que los fondos públicos con urgencia deben de ser dirigidos al desarrollo de úteros artificiales. Esta es la única manera de lograr una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y las cargas de la reproducción de la especie se repartirían en partes iguales. A esto le llaman ectogénesis, el hecho de poner úteros artificiales para que la mujer ya no tenga que fungir como madre y tenga que sufrir en los embarazos. La ideología de género en su educación sexual o en la educación sexual, uno de los derechos esenciales de los niños es el de expresarse a sí mismos sexualmente, probablemente entre ellos en un principio, pero también con adultos. Es decir, que también deberían de expresar sexualmente con adultos. La pedofilia es dicen los supuestamente expertos, Haber, Bar, Hissengem, dice que la pedofilia es una orientación sexual. Profesor titular de la Escuela Psicoeducación de la Universidad de Montreal, en Canadá, dice la pedofilia es una orientación sexual. Dice los pedófilos no son simplemente personas que cada tanto cometen un pequeño delito, sino que más bien están aferrándose a lo que es equivalente a una orientación sexual, así como otro individuo puede estar aferrado a la heterosexualidad o inclusive a la homosexualidad. Estos hombres, es un hombre que también habla a favor de la pedofilia, Vernon Kinsey, del Departamento de Psicología de Queens University o la Universidad de Queens. Imagínense nomás qué barbaridades se están enseñando por los supuestos expertos en las universidades. ¿Cómo se ha propagado la ideología de género? Por el trasbordo ideológico inadvertido que consiste en conocidas técnicas de manipulación del lenguaje y de las imágenes que actúan en el subconsciente de las personas, preparándolas psicológicamente para aceptar comportamientos e ideas. ¿Cómo se propaga la ideología de género? Hoy en día ya hasta salen muñequitas que ni son hombres ni son mujeres, sino que aparecen como si fueran neutrales para que los niños se vayan adaptando a esa idea de la ideología de género y que ellos les den el rol, los niños les den el rol que quieran, ya sea de hombre o de mujer. Qué terrible situación. ¿Cuáles son los alcances que tiene la ideología de género? 1. Destrucción de la unión matrimonial por medio de la trivialización del contrato, es decir, dejándolo con el contrato del matrimonio como algo trivial, como algo insignificante.
Ellos tienen ese alcance, esa meta de destruir la unión matrimonial por medio de tribalizar el contrato o vínculo y de la facilidad para su disolución de forma unilateral, es decir, por cualquiera de las dos partes, con procesos de trámites acelerados. En materia educativa, estrategias de intervención en los textos escolares en orden a la eliminación de todas las visiones humanistas sobre el hombre y la mujer. Y lo dice otro de los puntos, las metas que tienen o los alcances de la ideología de género: consideración de la maternidad como un mal a evitar, al considerarse que subyuga a la mujer y la encierra en el hogar, cortando o limitando su capacidad para desarrollarse según sus propios sentimientos. Quieren fomentar ese tipo, que se acepte ese tipo de ideología. ¿Escuchó usted bien? Considerar la maternidad como un mal que se tiene que evitar, al considerarse que subyuga o que esclaviza a la mujer y la encierra en el hogar, cortándole o limitándola en su capacidad para desarrollarse. Debemos entonces tener en cuenta, entendiendo lo sexual como una simple construcción cultural, se abre la puerta a entender como normal la pedofilia, la zoofilia, que es tener ayuntamiento con animales. En Holanda hubo una propuesta en este sentido, la necrofilia, entre otros, es decir, hasta con los muertos. Es algo totalmente diabólico. Hay una persona que se cree animal, se cree un perro y se disfraza como dálmata. Bueno, y lo peor es que está pidiendo que el gobierno lo reconozca, reconozca ahora su género como transespecie, es decir, que se ha convertido en otra especie, según él. A ese estado de locuras y de ideas demoníacas estamos llegando en nuestros días. Hay un joven, André Pejic, es modelo de 19 años, nacido en Bosnia, que está causando sensación por sus rasgos ambiguos. Se ha convertido en lo que se denomina boy girl, es decir, que es lo mismo, es modelo mujer y modelo hombre. Además fue elegido por FHM en el puesto 98 de las 100 mujeres más bellas del mundo. ¿Qué hacemos? Bueno, en este caso, nosotros como conocedores de la palabra de Dios, hay que informarnos con la Escritura. Hay que tener nuestras bases bien sólidas en la Escritura. Y en la manera de lo posible hay que actuar también redarguyendo ese tipo de conductas que son pecaminosas. Que es lamentable que hoy en día, como dice ahí Pablo a los Corintios, vamos a leer algunos pasajes. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Primera Timoteo capítulo 3. Dice ahí la escritura en el versículo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad.
prohibirán casarse. El prohibir casarse o el dogma del celibato en la religión popular romana ha traído como consecuencia mucha homosexualidad y también mucha pedofilia. Es alarmante las cifras que hablan de la pedofilia, los abusos que ha habido de sacerdotes y clérigos en este sentido. ¿Por qué? Porque tienen un dogma, el celibato, que prohíbe casarse, lo cual el texto dice que es doctrina de demonios. Vamos ahí a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la Escritura: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Y lo que es peor, dice el versículo 5, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Tenemos entonces cómo la Biblia nos enseña, nos previene de todas estas cosas. Dice ahí el versículo 12 y el 13, y ahí terminamos en esta enseñanza, en este estudio, y también a manera de información. Dice ahí la Escritura: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Esto no va a mejorar. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero dice Pablo ahí a Timoteo y también a nosotros: persiste tú en lo que has aprendido, en la palabra de Dios, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a nuestro Dios por su misericordia y bondad. Señor Jesús, estamos conscientes de que la maldad en nuestros tiempos se ha multiplicado en gran manera. Los hombres, los malos hombres, irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. Vivimos en una sociedad en que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y son aborrecedores de lo bueno, teniendo apariencia de piedad, mas con sus hechos te niegan. Señor, ayúdanos a estar firmes en lo que hemos aprendido con respecto a lo que es la familia, el rol de ser padre, de ser madre, de ser hijos, la familia que tú instituiste como sagrada. Ayúdanos, Señor Jesús, y llamamos también a arrepentimiento a aquellos que se conducen en el pecado de la homosexualidad, en el pecado del lesbianismo, que puedan arrepentirse, ya que también hay perdón para ellos, también hay esperanza para ellos. Pues aunque algunos de nosotros fueron fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, echándose con varones, pero ahora somos lavados, somos santificados y somos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos.
Dios les guarde, así somos despedidos en el nombre de Jesucristo.